Como bien ha comentado Juan Luis, me corresponde explicarles lo que son las novedades introducidas en la deducción por inversiones. Básicamente las podríamos resumir en dos bloques. Por un lado, lo que hace el legislador es mejorar determinadas deducciones que ya teníamos y que ya veníamos aplicando, y se mejoran tanto cualitativamente como cuantitativamente. Y por otro lado tenemos otro bloque que en lo que se produce es la creación de dos nuevas deducciones que se introducen en un artículo nuevo, el 27 bis, y que son las ya nombradas deducciones por inversiones en determinados países del África Occidental y la deducción por gastos en publicidad y propaganda. En ese mismo orden intentaré explicarles las modificaciones introducidas, pero sí que es verdad que quería empezar también por establecer cuál es el contexto en el cual nos situamos. Muchos de ustedes, que ya nos conocemos de anteriores jornadas, son profesionales y saben muy bien en el contexto que nos encontramos, las deducciones y cuáles son las mejoras que establece el régimen económico y fiscal, pero también otros no estarán tan duchos en la materia y creo que es bueno tener claro cuál es el punto de partida. En la diapositiva que tienen ahora, lo que tienen es un esquema básico del impuesto sobre sociedades y cómo afectan cada uno de los beneficios fiscales que hoy les estamos comentando. El impuesto sobre sociedades parte del resultado contable, se realizan una serie de ajustes a la base imponible, en el cual está la reserva para inversiones, que es el beneficio que les acaba de explicar Juan Luis y Javier Ortega. Una vez determinado esa base imponible, aplicamos un tipo impositivo, y aquí es donde tendría implicaciones la SEC, que posteriormente comentará José Alberto, en el que veremos que tiene un tipo impositivo muy atractivo, y con ese tipo impositivo determinamos la cuota tributaria, que en principio es lo que tenemos que pagar. Lo que pasa es que a esa cuota tributaria le aplicamos bonificaciones, deducciones y retenciones, y ahí es donde entran en juego las deducciones por inversión. Como ven, la aplicación es inmediata, es decir, un euro que generemos de deducción es un euro que pagaremos menos a la administración tributaria o una devolución mayor de impuestos si se dan determinadas circunstancias. Por lo tanto, la aplicación es absolutamente inmediata. Y la segunda cuestión es ¿cómo juega el REF en todo esto? Pues el REF juega con dos variables. La primera, existe un régimen de deducciones por inversión que es de aplicación en todo el territorio, es decir, no solo aquí, sino que en Madrid, Valladolid, en cualquier territorio de la nación, y esas deducciones, ¿vale?, se van a ver mejoradas por el REF, y se van a ver mejoradas por tres circunstancias. Primero, se incrementan los porcentajes de deducción en un 80% con un mínimo de 20 puntos porcentuales. Además, se modifican y se mejoran cuantitativamente determinadas deducciones en las cuales se han establecido unos límites cuantitativos de generar la deducción. Por lo tanto, en Canarias esos límites también se incrementan. Eso significa que ante una misma inversión en Canarias el límite cuantitativo de la generación de la deducción va a ser aún mayor. Y por último, también se incrementa la aplicación en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades. Con carácter general, en el resto del territorio, si generamos todo este grupo de deducciones a inversión, nos vamos a poder comer el 25% de la cuota íntegra. En Canarias el límite pasa al 60%. Por lo tanto, ante un mismo importe de deducción, en Canarias vamos a tener la posibilidad de comernos mayor importe de cuota íntegra. Ese es un primer bloque. Un segundo bloque que aporta el REF es que además aporta tres herramientas que solo van a ser de aplicación aquí, que va a ser la deducción por activos fijos, que está con nosotros desde el año 95, y además estas dos nuevas deducciones que se generan, la de inversión en países del África Occidental y gastos de publicidad y propaganda. Además, nunca tenemos que olvidar lo que ya comentaba Juan Luis al principio, que hemos tenido una importante reforma fiscal que en el impuesto sobre sociedades ha supuesto nada más y nada menos que la creación de una nueva ley. En el impuesto sobre sociedades no se han modificado artículos, directamente se ha sustituido el texto refundido de la ley del impuesto por una nueva ley, con lo que eso ya les puede dar una visión de lo importante que es la reforma. ¿Qué ha pasado en las deducciones? ¿Qué es lo que nos afecta? Pues que el legislador ha seguido la misma tendencia de los últimos años. Se han seguido eliminando deducciones. Se eliminó la deducción por inversiones medioambientales, una deducción que existía con carácter residual de formación, que era aquella destinada a habituar a los empleados al desarrollo y a la utilización de nuevas tecnologías, y también se eliminó la deducción por reinversión en beneficios extraordinarios y la deducción por inversión de beneficios, que fue una deducción que se generó y que compartimos con ustedes en una jornada allá por el ejercicio, por el año 2013-2014, porque vino con la ley de emprendedores. Esa deducción que llamábamos la hermana pequeña o la prima hermana de la reserva para inversiones, porque era un beneficio fiscal muy parecido, pero muchísimo menos potente, duró 13 y 14, porque ya a partir del ejercicio 2015 no vamos a poder aplicarla.
Con todo ello que tenemos, es decir, cuál es ese paquete de deducciones por inversión que tenemos en todo el territorio y que aquí se ven mejoradas, pues I+D+I y inversiones y producciones cinematográficas. Aparte de eso tenemos las deducciones por creación de empleo, pero estas no se ven mejoradas en el régimen económico y fiscal. Por lo tanto, se ha simplificado mucho las deducciones. Pues bien, ya tenemos el contexto: aplicación directa en el impuesto sobre sociedades y mejora del REF de estas deducciones, tanto porque se mejoran cualitativamente como cuantitativamente, así como que además aparecen ciertos vehículos que solo vamos a poder aplicar aquí en Canarias. ¿En qué consisten las modificaciones? Pues como les comentaba, el primer bloque que les voy a comentar son deducciones que ya existían, pero que se han visto mejoradas. La modificación más sencilla, y en mi opinión personal seguramente la que mayor repercusión va a tener, o en la que más atentos deberemos de estar, es la deducción por activos fijos. Esta deducción está ya con nosotros desde el año 95, solo de aplicación en Canarias, y se genera una deducción del 25% de la inversión en inmovilizado material, excluidos los terrenos. Si invierto 100, genero una deducción de 25. El espacio temporal para aplicarla era de 5 años. Si yo la generaba en el año 2015, tenía hasta el ejercicio 2020 para poder comérmela en el impuesto sobre sociedades. ¿Qué pasaba si cuando llegados esos 5 años yo seguía teniendo deducciones? Pues que las perdía. Y eso la verdad es que era una discriminación si teníamos en cuenta las deducciones por inversión en el resto del territorio, porque el resto de deducciones teníamos 15 años, teníamos un espacio temporal muy grande. Y eso generaba un problema porque en grandes proyectos de inversión, como podía ser construcción de hoteles, fábricas, o aquellas inversiones que verdaderamente por su cuantía generaban unas grandes deducciones, era prácticamente imposible comernos esas deducciones en 5 años. Ahora lo que se ha hecho es ampliar el plazo de 5 a 15, con lo que vamos a tener un espacio temporal muy importante en el cual vamos a poder aplicar estas deducciones. Y además, el legislador lo que ha propuesto, o lo que ha indicado, es que no solo se van a ver ampliado el plazo de estos 15 años a las deducciones que generemos en el año 2015, sino a todas aquellas que se encontrasen vivas a 1 de enero de 2015. Eso supone que las deducciones por activos fijos del año 2010, que en principio tenían 5 años, pues van a tener 15 años de aplicación. Ahí lo que intenté poner, dos cuestiones que había que recordar es que estas deducciones se aplican al 50% en el impuesto sobre sociedades en la cuota, con el límite del 50% por año, y las acumuladas de ejercicios anteriores, ¿vale?, nos podemos comer hasta el 70% de la cuota. Como saben, con la reforma del impuesto sobre sociedades, el tipo impositivo se va a quedar en el 25%. Bueno, pasamos, si no somos pymes, pasamos por el año 2015 que tenemos el 28%. Con un tipo impositivo del 25% en proyectos de inversión donde generamos grandes importes por deducción por activos fijos y que es imposible que lo realicemos sobre un año, normalmente suelen estar estratificadas en 2 o 3 años, nos vamos a asegurar comernos el 70% durante 15 años. Y eso va a suponer que vamos a establecer una tributación efectiva del 7,5% durante 15 años. Lo he puesto como ejemplo para que vean el efecto práctico de lo importante de esta reforma con el simple hecho de incrementar en años y, eso sí, complementado con la disminución de los tipos impositivos. Con lo que tenganla en mente porque seguro que vamos a tener noticias de ella. Otra cuestión que es importante, pero que yo creo que al final se mitigará por el hecho de la ampliación del plazo, es que este beneficio fiscal es muchísimo menos conflictivo que la RIC. También es verdad que puede ser por el hecho de que su aplicación en plazo era inferior y puede que el hecho de que se empiece a aplicar más por la ampliación de su plazo genere mayor conflicto. Pero si comparamos el conflicto, por lo menos hasta ahora, con la inspección en relación con la RIC, no tiene nada que ver, es una cuestión absolutamente muchísimo más light. Otro sector mejorado es el de innovación tecnológica. Esta deducción también existe, se puede aplicar, como vimos antes, es una deducción que se genera, al contrario que la deducción por activos fijos, que es solo aquí en Canarias. Innovación tecnológica está integrada dentro de I+D+I y es en todo el territorio. Y lo que hace el legislador intentando fomentar este sector es pasar del 12%, que es el porcentaje por el que podemos aplicar en Península, pasamos al 45% en Canarias. Y lo único que me dice es, ya que te dejo el 45%, no me lo vuelvas a incrementar otra vez en los 20 puntos porcentuales que te establece el REF. 45 y punto. De ahí no nos pasamos. Cuestiones a tener presentes, que tienen que ver no ya con la normativa del REF, sino con la normativa general. Que cuando estamos hablando de los límites de aplicación en la cuota íntegra, deducción por activos fijos y el resto de deducciones por inversión, donde integramos esta deducción, son absolutamente distintos. Con lo que si estamos en una empresa o en un sector donde se generan estas dos deducciones, es relativamente sencillo podernos comer el 100% de la cuota, porque los límites se aplican de manera independiente.
Y otra novedad importante, muy específica para este sector, es que a partir de la ley de emprendedores se genera la posibilidad, si queremos, a elección del sujeto pasivo, de comernos el 100% de la cuota íntegra e incluso si nos sobran deducciones, podemos pedirle devolución de esas deducciones a la Administración tributaria. En este caso, por este concepto, el de innovación se queda en 1 millón de euros. El tercer sector beneficiado, o sobre el que el legislador ha querido establecer beneficios fiscales, es el de las producciones cinematográficas. Este sector ya a nivel estatal pues ha sido uno de los sectores donde el legislador, con mayor o con menor acierto, o depende de con quién hablemos seguramente, lo que ha hecho es incentivar las producciones cinematográficas y establecer toda una serie de deducciones que con anterioridad existían, pero muchísimo más light de lo que tenemos ahora. En Canarias, ¿cómo actúa? Pues por un lado vamos a ver incrementados los porcentajes que son de aplicación en el resto de la península, pero además estas deducciones son las que les comentaba al principio que estaban limitadas cuantitativamente. Y estos límites cuantitativamente se han incrementado en Canarias en un 80%. Tenemos 3 modalidades de esta deducción. La de producciones cinematográficas españolas. La deducción en península es del 20% sobre el primer millón y a partir de ahí generamos la deducción al 18%. Y por mucha deducción que generemos, no nos podemos pasar nunca de 3 millones. ¿Cómo opera en Canarias? El 20% pasa al 40%, el 18% pasa al 38% y el límite de los 3 millones pasa a 5,4 millones de euros. Eso sí, la producción tiene que hacerse en Canarias. La segunda modalidad, producciones cinematográficas extranjeras. En este caso, la deducción es del 15%, en Canarias sería del 35%, y el límite cuantitativo se establece en 2,5 millones. Aquí en Canarias pasaría a 4,5 millones. Además, esta deducción tiene una particularidad. Es igual que la de innovación tecnológica por el hecho de que, si queremos, no tiene límite en la cuota íntegra y podríamos comernos el 100% de la cuota íntegra. Y si nos sobra deducción, con esta deducción también se puede solicitar ese importe de deducciones sobrantes a la Administración, ¿vale?, como un ingreso. Y por último, la última modalidad es de producción de espectáculos en vivo. En este caso la deducción es del 20% en el resto del territorio, aquí sube al 40%, y el límite de generación de deducciones de 500.000 y en Canarias 900.000. Como verán, la diferencia es cuantitativa y creo que muy positiva. Esa será una de las cuestiones por la que últimamente pues, está un poco de moda el cine. Seguro que tenemos grandes sitios donde hacer cine, pero seguro que también esto le tiene que molar a la gente que está afuera y que viene a hacer producciones aquí. Pues bien, hasta aquí el primer bloque. Hemos visto deducciones que ya existían y que se ven mejoradas. Como ven, las deducciones son bastante sencillas. Incremento en plazo en activos fijos, incremento en porcentaje en innovación tecnológica e incremento en las producciones cinematográficas. Aquí se incrementan los porcentajes y se incrementan cuantitativamente la cantidad de deducción que se puede generar. El otro bloque es la creación de estos nuevos dos beneficios fiscales, dos deducciones que se implementan en un mismo artículo y que es la deducción por inversión en países del África Occidental y la deducción por gastos en publicidad y propaganda. Esto tiene como referencia, o nos debemos de fijar, en una deducción que ya existía, pero para todo el territorio de la nación y que estuvo hasta el 1 de enero del 2011, que fue la deducción por actividades exportadoras. Si tienen la curiosidad y tienen la inquietud y la buscan y la ven, verán que esa deducción por exportación se dividía en dos. En una que era la constitución de filiales, que es muy parecida a la que vamos a tener ahora en Canarias por la constitución de filiales de inversión en países del África Occidental, y una segunda que era por gastos en publicidad, que es exactamente igual a la que tenemos aquí. Por lo tanto, mi consejo es que en el caso de que tengamos dudas sobre la interpretación, sobre la redacción, porque la verdad es que, como siempre, no es por buscarle siempre las 4 patas o las 5 patas al gato, pero siempre es verdad de que creemos que la redacción no es del todo correcto. Creo que una buena fuente de análisis y de ver es cómo la doctrina respondía a las dudas que en aquel momento teníamos sobre la deducción por actividades exportadoras. Estas dos deducciones, que se engloban en un artículo, se van a generar por las mismas cuantías, al 15% en el caso de que estemos en entidades en que en el ejercicio anterior el importe neto de la cifra de negocio no superó los 10 millones y la plantilla media era inferior a 50 empleados, y tendremos un porcentaje inferior del 10% cuando estemos ante entidades que el importe neto de la cifra de negocio esté igual o por debajo de 50 millones y la plantilla media por debajo de 250 empleados.
¿qué pasa si no cumplimos esos requisitos, si estamos por encima? Pues que no vamos a poder aplicar esta deducción. Además, como reglas comunes a las dos deducciones, tenemos determinados requisitos que tenemos que cumplir. Primero, cuando vamos a calcular estas magnitudes y nos fijamos en estas magnitudes, es decir, en la magnitud del importe neto de la cifra de negocio y en la magnitud de la plantilla, tenemos que tener presente que si estamos en una empresa de nueva creación, obviamente en el año anterior no tenemos datos. Bueno, pues el legislador nos dice, en ese caso, fíjate solo en el importe neto de la cifra de negocio, deséchalo del personal, y en el importe neto de la cifra de negocio del ejercicio en el que te creas. También puede pasar de que en el ejercicio anterior nuestro ejercicio social fuese inferior a un año. Bueno, pues en ese caso la solución es prorratear y elevar, ¿vale?, en función de los meses que tenga ese ejercicio social. Y la tercera cuestión a tener en cuenta para determinar las magnitudes es que en el caso de los grupos mercantiles, al igual de que está pasando con la mayoría o con la totalidad de los beneficios fiscales, tenemos que determinar y calcular estas magnitudes desde el punto de vista del grupo mercantil. Por lo tanto, podemos tener 100 empresas que ninguna llegue a estos importes, pero si conjuntamente sobrepasa los importes, no van a poder aplicar o van a tener el porcentaje del 10 o del 15. Segunda cuestión, ¿quién va a poder generar esta deducción? Pues en principio, las personas físicas que desarrollen actividades económicas en Canarias y en segundo lugar, los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades domiciliados en Canarias. Y esto es una cuestión que hemos de estar atentos porque, al contrario de lo que comentaba Juan Luis y Javier antes estábamos hablando de la reserva para inversiones y comentábamos de que podíamos dotar la reserva por aquellos beneficios procedentes de un establecimiento permanente en Canarias. Una empresa domiciliada en el País Vasco que tuviese un establecimiento permanente en Canarias y que generase rendimientos sobre los que se pueda dotar RIC, podía dotar RIC por ellos. Pero aquí van un paso más allá. Aquí lo que nos exigen es que la empresa esté domiciliada aquí. Por lo tanto, hay que estar un poquito atento a esa parte, porque no solo basta con obtener rendimientos aquí, sino además estar domiciliados en Canarias. Tampoco es una cuestión del otro mundo, pero bueno, sí que hay que tenerlo presente. Cuestiones a tener presente en inversiones en territorios del África Occidental. Ahí lo que les muestro son los países, no son todos, sino los países sobre los que verdaderamente vamos a poder generar esta deducción. Y son Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, y Cabo Verde. ¿Vale? Fuera de estos países podemos invertir, pero no vamos a poder generar esta deducción. ¿Y en qué se traduce? Es decir, ¿qué clase de inversión tenemos que hacer para poder generarla? Pues la constitución de filiales o de establecimientos permanentes. Tenemos que constituir una filial o un establecimiento permanente en Marruecos o en alguno de los países que acabo de nombrar para poder generar esta deducción. Y además tenemos que tener como mínimo el 50%. Eso sí, el legislador me dice, si usted solo no tiene el 50%, le permito de que a ese 50% llegue usted conjuntamente con otras sociedades. No ya de su grupo mercantil, que pueden ser de su grupo mercantil, o de cualquier otra sociedad que esté domiciliada en Canarias. Por lo tanto, en esa parte sí que es verdad que flexibiliza bastante. Cuestiones sobre la deducción. La deducción exige de que el establecimiento permanente o que esa filial que hemos constituido inicie el desarrollo de sus actividades económicas en el plazo de un año. Es decir, yo no puedo constituir la filial en Marruecos y echarme la bartola, como decía mi abuela, no. Tengo que impulsar actividad económica en Marruecos con esa filial. Y además me exige el mantenimiento de esa inversión durante 3 años. Por lo tanto, exige que se comience la actividad en un año y que yo mantenga la inversión durante 3 años. Otras cuestiones que hemos de tener presente es que la deducción se genera en el momento en el que yo empiece la actividad económica en esa filial. Y eso puede hacer que coincida no con el momento de la inversión. Si, por ejemplo, yo constituyo una filial en Marruecos con 1 millón de euros y la empresa de Marruecos no empieza su actividad no en el 2015, sino que en el ejercicio 2016, yo la deducción la tengo que generar en el ejercicio 2016. Y eso sí, tengan presente siempre el plazo de un año que acabo de comentar. Es decir, si yo invierto el 30 de junio del año 2015, yo tengo hasta el 30 de junio del año 2016 para que esa filial de Marruecos empiece su actividad. ¿Vale? Y si se empieza su actividad el 30 de mayo de 2016, pues lo que debe tener presente es que por mucho que haya metido ese 1 millón de euros en el año 2015, la deducción la genero en mi impuesto en el año 2016. Una crítica que tenía cuando al principio, antes de que se publicara la norma, o no una crítica, sino que cuando se empezaba a comentar sobre esta deducción, era el hecho de que se estaba generando una deducción que al final lo que iba a generar es actividad económica en un país externo a Canarias y que al final estábamos generando un beneficio fiscal en Canarias
para empresarios de Canarias o de cualquier sitio, pero bueno, que estén situados en Canarias, pero por generar actividad económica fuera de Canarias. Y era una cuestión que seguro que en los medios de comunicación alguna que otra vez lo habrán comentado. El legislador, supongo que intentando solucionar ese aspecto, lo que ha supeditado es no solo ya la generación de esa deducción a todos los requisitos que acabamos de comentar, sino que también lo supedita a la creación y mantenimiento de empleo en Canarias. Y así lo que nos indica es, el momento en el que usted genere la deducción, acuérdense que en el momento en el que realiza la actividad económica, esa filial mía en Marruecos, que es el ejemplo que estamos poniendo, usted tiene que incrementar su plantilla media en ese ejercicio en relación al ejercicio anterior. Y esa creación de empleo, ¿vale?, ese incremento en relación al ejercicio anterior lo tiene que mantener durante 3 años. Por lo tanto, al final van cogidos de la mano la inversión fuera con la creación de empleo en Canarias. ¿Cómo lo vamos a aplicar en la cuota íntegra? Todo esto de los límites, todo este lío que le llevo comentando de límites para arriba y para abajo. Bueno, pues en esta ocasión esta deducción no va a ir por los límites del REF, sino que va a ir por los límites del impuesto sobre sociedades, es decir, al 25,50 en vez de al 60,90 que sería con el REF. La segunda de las deducciones, muchísimo más sencilla, es por gastos en propaganda y publicidad. Aquí la deducción se genera en el momento que realizo el gasto, no tengo que realizar ningún otro requisito más. Eso sí, los gastos tienen que estar relacionados con los que permite la norma. Y la norma permite 3. Proyección plurianual por lanzamientos de productos, prospección de nuevos mercados y también los gastos por concurrencia a ferias y exposiciones, incluyendo las que se celebren en España, pero con carácter internacional. Tenga siempre presente que esta deducción, si la relacionamos con esa deducción que existía antes y que se denominaba deducción a la exportación, el enfoque que tiene es transmitir productos, es decir, servir a la empresa canaria para incentivar la exportación de productos al exterior. Se aplica en el ejercicio en el que se satisface el gasto, no tiene nada que ver con la anterior, y además en esta, al contrario que la otra, sí que es verdad que va por el régimen económico y fiscal, es decir, nos vamos a poder comer el 60% o el 90% según corresponda en el impuesto sobre sociedades. Hasta aquí las novedades, es decir, por un lado, las novedades que tienen que ver con deducciones que ya existían y que han ido mejorando, ¿vale?, y que se han mejorado, y después otras 2 novedades que sí que es verdad que son nuevas y que no tienen nada que ver con lo que teníamos en el anterior. En las 2 siguientes diapositivas, lo único que les intento reflejar es cómo queda la situación. Recuerden que tenemos las deducciones por inversión, que son las que son de aplicación en todo el territorio, I más D más I más producciones cinematográficas, ¿vale?, que tienen la columna del régimen general, y ahí lo que tienen son los porcentajes de deducción por los que se generan en el resto del territorio. Y después tenemos una columna, la última, que dice Canarias, que es cómo quedarían esas deducciones en Canarias. Y ahí ven la diferencia, como ven, producciones cinematográficas del 20 al 18 al 40 al 38. Recuerden que siempre es el 80% con un mínimo de 20 puntos porcentuales, con lo que normalmente son esos 20 puntos porcentuales. Y después en la parte inferior tenemos inversiones en África, publicidad y propaganda y deducción por activos fijos, que no tenemos nada en el régimen general, porque una empresa en Madrid no podría aplicar estas deducciones, ¿vale? O bueno, no las podría aplicar si no está domiciliada aquí y si no genera rendimiento aquí. Y en Canarias sí que las tenemos porque es una cuestión específica de aquí. Y por último, sería qué parte de la cuota me puedo comer con esas deducciones. Al igual que aquí el primer bloque, es decir, de producciones cinematográficas y más de más I, vemos que tenemos un límite del 25 o 50, es decir, nos podemos comer la cuota íntegra del 25 o al 50% según se den las circunstancias, y en Canarias llegamos al 60 y al 90. Y después tenemos en Canarias, eso sí, la de propaganda y publicidad, que no la tenemos en el resto del territorio, y los límites específicos para inversiones en África y deducción por activos fijos. Como ven aquí, es lo que les comentaba, una empresa que se dedique a actividades de innovación tecnológica, que genere una deducción o de investigación y desarrollo, podría aplicar, comerse con la cuota íntegra hasta un 60%, vamos a poner el primer límite, y deducción por activos fijos, si tenemos inversión suficiente y generamos esta deducción por activos fijos y jugamos con los límites, podemos generar hasta el 50%. Obviamente, si nos comemos el 60%, no nos podemos comer ya el 50%, pero con las dos, uniendo las dos, en Canarias tenemos la posibilidad, o tenemos muchísimas más posibilidades, algo que yo creo que sería absolutamente impensable en el resto del territorio, comernos el 100% de la cuota íntegra. Hasta aquí la parte de las deducciones. Tener en cuenta que es verdad que además
las podemos combinar con el resto de beneficios que estamos viendo hoy, con lo que tenemos unas buenas herramientas aquí en Canarias para intentar, con una planificación correcta, disminuir considerablemente la tributación en el impuesto sobre sociedades.